donde presentamos ahora formas de democracia. Y vamos a hablar sobre un debate complicado en el mundo de la ciencia política y en el mundo de la política, del debate político. En el país, las formas que adquiere la democracia. Hemos hecho un programa ya el anterior jueves y hoy día continuamos con ello. Quiero agradecer antes de empezar a la plataforma Reencontrarnos que nos permite este tipo de trabajo. Desde luego al equipo que está detrás y trabajando en ello y que permite esta transmisión. Hoy desde Bogotá, en Colombia, un gusto, Alejandro que está en los controles, Tatiana que está también desde allá, y a nuestros invitados que hoy son muy especiales. El primero de ellos, a quien quiero presentar, es Manfredo Bravo Chávez, licenciado en Ciencias Políticas, magíster y doctor en Relaciones Internacionales. Él es profesor académico de la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra y actualmente es el jefe responsable del área de Relaciones Internacionales del rectorado de esa universidad. Es un gusto, Manfredo, tenerte esta noche con nosotros y vamos a empezar con lo que tú has preparado para hablarnos esta noche y reflexionar sobre formas de la democracia. Bienvenido desde Santa Cruz. Adelante, la pantalla y los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, querido Julio. Saludos a Beatriz, a Tatiana, a la gente de producción y a Juliana, que también la veo ahí en pantalla. Y un gran saludo a todos quienes están participando de esta cátedra abierta de democracia, cátedra rectoral que promueve la UNSA. La verdad que para mí es un gran honor poder intercambiar algunas ideas que tenemos sobre la democracia, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista teórico, cómo se ha venido conceptualizando la democracia, y segundo, de cómo se articula la democracia en el sistema político boliviano, sobre todo, a partir de los cambios constitucionales que hemos tenido desde la nueva constitución del 2009. Y es interesante, siempre a mí me gusta hablar de democracia porque creo que la democracia, si bien está definida teóricamente como una forma de gobierno, yo siempre he dicho la democracia, más que una forma de gobierno, es una forma de convivencia social, ¿no? Y política. Y sobre todo una forma de organizarnos como sociedad política para el ejercicio, primero para la constitución de lo que es el poder público y segundo para el ejercicio mismo del poder en esta relación de mando y obediencia, en esta relación gobernante y gobernado. Y digo que es una forma de vida porque seguramente ustedes ya, por lo que he escuchado, que nos menciona Julio, han tenido la oportunidad de hablar de valores y principios democráticos, ¿no? Y creo yo que los valores no son elementos que se van marcando desde la perspectiva teórica o filosófica, si queremos llamarle así, sino que es una forma de asimilación eh, dentro de la psicología social o dentro de lo que son los valores políticos que debemos tomarlos como parte ya de nuestro comportamiento y de nuestras actitudes frente a nuestra relación con los demás y frente a nuestra relación con el Estado, ¿no? El Estado entendido como esa entelequia jurídica donde finalmente se constituye un gobierno que llega al poder precisamente a partir de esta, eh, de esta
esta forma participativa de la sociedad, donde prácticamente se entiende o entendemos que somos nosotros los ciudadanos los que en el ejercicio de nuestra soberanía, es decir, en el ejercicio, y esta es una concepción clásica, ¿no es cierto?, en el ejercicio del poder que tenemos dentro de esta sociedad, decidimos delegarlo a partir de mecanismos de participación establecidos en el orden constitucional y legal vigente. Por lo tanto, la democracia es una forma mediante la cual todos los ciudadanos participamos en la construcción del poder público y participamos en alguna medida de las decisiones que se van tomando dentro de esta relación del poder público con sus ciudadanos. Ahora, yo digo, nosotros debiéramos vivir o entender que estamos en un mundo globalizado donde el desarrollo tecnológico, queriendo o no, nos permite a los ciudadanos una participación mucho más activa de la vida social, de la vida política, ¿no es cierto? Las redes sociales hoy se han convertido en un mecanismo de participación y yo digo que es altamente lo más democrático que puede existir, porque son medios tecnológicos sobre los cuales esos valores y esos principios, ¿no?, de libertad de expresión, de libertad de pensamiento, de libertad de opinión, de libertad de ideológica, etcétera, se expresa libremente. Inclusive, yo digo, a veces son instrumentos que ponen en evidencia las formas no democráticas desde una perspectiva altamente participativa, ¿no es cierto? Cuando uno ve, lee, observa los denominados fake news, que manipulan inclusive la opinión pública del ciudadano, que se instrumentalizan estos nuevos recursos tecnológicos para generar inestabilidad política. Por un lado, podríamos entender que estas nuevas tecnologías nos permite inclusive un exceso de participación en términos de la imposibilidad de poner límites a las expresiones que podemos tener, sean falsas o sean verdaderas, ¿no es cierto? Y además, hoy por hoy se han convertido estos recursos tecnológicos en mecanismos e instrumentos que generan una sobrecarga de demanda en el sistema político muy difícil inclusive de responder por parte de los gobiernos que les tocan administrar sistemas políticos, ¿no? En ese sentido, aquí tenemos dos momentos, ¿no? Una democracia conceptualizada clásicamente, que no era lo mejor que pensaban los griegos cuando hablaban de democracia. Siempre los griegos creían que la mejor forma de gobierno era la aristocracia, ¿no? Para los europeos del siglo de la Edad Media, la mejor forma de gobierno se convirtió en la monarquía hasta que se convirtió en absolutismo monárquico y se cuestionó esta forma de gobierno. Pero la democracia, si bien se practicaba sobre todo en procesos en ciudades-estados muy pequeñas, era una forma, diría yo, secundaria de ejercicio participativo de ciertos sectores de la sociedad, ¿no? La democracia, yo diría que se instaura en la modernidad, después de la Revolución Francesa como tal, después del cuestionamiento del absolutismo monárquico, después de
las corrientes enciclopedistas que ya hablaban de poner límites al poder, que cuestionaban ese poder teocrático en la figura del rey o del monarca, y que le daban al pueblo una importancia fundamental en el entendido de que el concepto de soberanía, es decir, de poder que se entendía que venía de Dios, se establecía de que no se cuestionaba que venía de Dios, pero sí se cuestionaba que venía directamente al rey, sino que pasaba por las manos del soberano, del pueblo como soberano, y este era delegado, ¿no? Ahora, la democracia como la conocemos un poquito ahora, podríamos remontarla a aquella referencia que nos hace Alexis de Tocqueville, de los Estados Unidos, ¿no? Como forma de construir el poder público a través de la participación ciudadana en un instrumento que es el voto popular. Ahora bien, entendida esta forma de democracia o esta clasificación de democracia que veían los griegos, ya la modernidad en la construcción de la teoría política de alguna forma nos planteó tres tipologías de democracia, ¿no? Una tipología que tiene que ver con la democracia directa o participativa, ¿no es cierto? Y la otra tipología que es la democracia representativa. Todos los que hemos estudiado alguna vez teoría del Estado, ciencia política, derecho, siempre en la clasificación de los tipos de democracia se concibe esta tipología, ¿no? Inclusive se habla de democracia semidirecta cuando es un poco combinada en ambas figuras, tanto de representación como de participación directa. Ahora bien, creo yo de que es importante entender de que la democracia en cuanto a sus formas, a su tipología, está muy vinculada a los mecanismos de participación ciudadana en la construcción del poder público, ¿no? Entendiendo de que en un sistema democrático, ¿no? Sobre todo en un sistema republicano, el principio fundamental que establecen el marco jurídico institucional es la limitación del poder, es decir, la limitación del poder a partir de su división y a partir de que la construcción de ese poder público emana de normas, de normas que regulan el ejercicio de la participación. Acá hubo una gran discusión cuando vino este proceso de reforma, ¿no? Este proceso de reforma que nos planteó el movimiento al socialismo después de la asunción del poder en el año 2005, que cuestionó la democracia representativa muy propia del sistema político boliviano desde la Constitución, yo diría, del 67, ¿no? Porque, a ver, la democracia antes de la Revolución del 52 era una democracia muy limitada, democracia que estaba vinculada prácticamente a la propiedad, a la instrucción, limitada a la participación solamente de los hombres. Es lo que teóricamente se llamó democracia censitaria, ¿no? Esa democracia en la que solo participaban los que estaban instruidos, los que tenían forma de demostrar propiedad y obviamente los hombres, ¿no? No había una participación de la mujer dentro de esta democracia. Y
el principio de representación se lo articuló dentro de este tipo de democracia, al menos en nuestra Constitución, se lo planteó el principio de representación a través de un instrumento que obviamente se ha convertido dentro de los sistemas democráticos en el instrumento específico propio de un sistema democrático como son los partidos políticos. Y, y bueno, no es, no es poco cierto de que en Bolivia esa democracia que asumimos después de la recuperación del periodo dictatorial del 70 fue prácticamente construida a partir de estos instrumentos de intermediación política como fueron los partidos, lo que se llamó en su momento la democracia o la democracia partidocrática, ¿no? La democracia de los partidos, que fue muy importante, digo yo, en la historia política boliviana, porque la historia política boliviana, si uno la repasa desde el momento que nos constituimos como Estado, como república, si queremos llamarlo así, no ha tenido una particularidad de ejercicio democrático, ¿no? Ha sido más un sistema muy limitado en la participación, con rasgos muy fuertes de autoritarismos, tal es así que casi todo el siglo XIX y parte del siglo XX, la inestabilidad política en muchos países de América Latina, y no vamos a dejar de incluir el nuestro, era muy propia de la vida cotidiana en la política, ¿no? Inicialmente las facciones a principios del siglo XX y después los partidos también, que al haber escasa participación terminaban siendo cooptados por líderes caudillistas que usurpaban el poder más que competir por el poder, ¿no? Que parte de la democracia básicamente es ese elemento, la competencia regulada, ¿no? Cuando hablamos de democracia objetivamente, la característica de un buen sistema democrático es la competencia regulada, y la competencia regulada por órganos creados específicamente para aquello, ¿no? En este caso, la Constitución, por una parte, y las leyes en nuestro sistema democrático, las leyes que regulan la democracia es la ley del régimen electoral, y la ley del órgano electoral y la ley de organizaciones políticas, que son, diríamos, el marco por el cual nosotros, los bolivianos, ejercemos nuestros derechos y obligaciones de vida democrática en el país. Más allá si se respeta o no se respeta, si se cumplen o no se cumplen, y ahí entramos a hablar de la calidad de la democracia, ¿no? Entonces, este elemento es muy importante porque en el caso de la democracia representativa muy propia, que es una tipología de democracia muy propia de la modernidad, que si queremos llamarle así, de la democracia boliviana, de ese resurgir de la democracia boliviana en la década de los 80, los actores principales van a ser los partidos políticos, ¿no? Y fíjense ustedes, a mí me gustaba mucho el sistema, ese sistema, porque a pesar de las diferencias ideológicas, a pesar de la competencia electoral, de las particularidades muy propias de nuestra cultura latinoamericana, de confrontar, de cuestionar e inclusive de aplicar la tesis muy clásica de esa relación amigo-enemigo en vez de amigo-adversario, ¿no? Que debiera ser la impronta que caracteriza a la democracia boliviana, o la democracia en sí,
A pesar de aquello, al ser un sistema semidirecto, ¿no? Porque creo yo de que funcionaba un sistema semidirecto, no de democracia directa, ya que quienes terminaban eligiendo al presidente era el propio parlamento de acuerdo a, a los escaños que sacaba cada partido y se conformaban alianzas. Y un poco digo yo, esa democracia, si bien se fue, diría yo, fue perdiendo calidad en el transcurso de prácticamente 20 años, esa democracia permitía el ejercicio de la política en su término más, digo yo, más puro en su expresión, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la búsqueda de referencias de lo que es la política finalmente no solo es el arte de gobernar, sino también es el arte de construir consensos, ¿no? Y en ese sistema, que se le llamó el sistema de la democracia pactada, ¿no? Después terminó cuestionándose el sistema de la democracia pactada, para construir gobernabilidad, estaban las fuerzas políticas obligadas a mirarse de frente, a debatir y a construir, aunque sean los pocos espacios que les permitían sus posiciones ideológicas, construir consensos para generar estabilidad, para generar gobernabilidad. Bueno, esa fue la característica de nuestra, yo diría, de nuestra democracia contemporánea, ¿no? Aquí en Bolivia. Y que en definitiva se fue, digo, prostituyendo, porque no hay que negarlo. Esta democracia pactada terminó siendo el instrumento de cuotas de poder, de cuotificación de poder del Estado, donde prácticamente terminó corrompiendo el sistema de partidos y corrompiendo el propio ejercicio del poder, ¿no? Y esto fue lo que en definitiva empezó a debilitar este sistema partidocrático que fue muy propio de esa recuperación de la democracia boliviana del 80 y del 90. Ahora, ¿qué es lo interesante? Sí, que creo que todavía no se ha perdido, aunque han tratado de destruir el sistema republicano, de democracia republicana. Lo interesante es que todavía tenemos una de las cualidades de la democracia que es muy propia de un sistema de competencias reguladas, que es la poliarquía, ¿no? La posibilidad donde distintos liderazgos, a través de distintos instrumentos de participación política que contempla nuestro sistema de intermediación, ¿no? Permite la existencia de diversos instrumentos de intermediación, llámense organizaciones, llámense partidos políticos, llámense agrupaciones ciudadanas, llámense agrupaciones de pueblos indígenas, permiten la participación de esta diversidad, ¿no? Y eso es saludable para la democracia representativa. Ahora, la gran discusión del proceso constituyente fue la incorporación de conceptos que para nosotros se nos hacía un poco complicado entender, y yo no sé si ha sido saludable para el sistema político boliviano, ¿no? Este nuevo tipo de democracia que se introduce, la democracia comunitaria, como forma de representación de las comunidades indígenas y de visibilización, sobre todo, que nos plantea el movimiento al socialismo, no sé si realmente ha sido un mecanismo útil para una representación auténtica de las comunidades indígenas. O al menos en la forma como quizás en el concepto, quizás en la idea, si se hubiera planteado
desde el marco de participativo, como conceptualmente se lo plantea, donde las comunidades indígenas no eligen a sus representantes por intermedio del voto, sino que lo eligen a través de sus usos y costumbres, y se le asignan escaños, 7 escaños en el Parlamento para que ocupen un espacio las comunidades indígenas a través de estas formas comunitarias de elección. Ojalá, yo diría, se hubiera cumplido, ¿no? En esencia, esta idea de prácticas, de usos y costumbres para delegar al representante de estas comunidades. Yo creo que esto se ha prostituido también, o creo que nació ya prostituido, ¿no? Porque finalmente esta forma de representación ha terminado recayendo en primero, que solamente participan aquellas organizaciones sociales indígenas afín a un solo partido. Las que no son afín no son tomadas en cuenta, y aquí se pone en práctica un poco ese autoritarismo sindical, donde se nombran a los representantes por designación y todos tienen que apoyar la designación que hace el responsable de la comunidad, porque si no hay castigos en términos de sus tenencias de tierra, de sus posibilidades de participación en los sindicatos agrarios, sobre todo, ¿no? Sus sindicatos comunitarios, etc. Entonces, en este nuevo enfoque constitucional, al cual le colocan un término para hablar de las formas de democracia en Bolivia, vamos a encontrar esta tipología que está muy bien descrita, si queremos llamarlo así, en la Constitución, que es la democracia representativa, ¿no? A través de las cuales elegimos los ciudadanos que no somos indígenas, originarios ni campesinos, elegimos al presidente, elegimos a nuestros parlamentarios y elegimos elegimos también al órgano judicial, así como también elegimos gobernadores, alcaldes, las asambleas departamentales, los consejos municipales. Esta es la forma tradicional de democracia, ¿no? Donde participamos cada 5 años, hay una convocatoria electoral manejada regulada y administrada por la Corte Electoral Plurinacional, el órgano electoral plurinacional, y todos los ciudadanos vamos a emitir nuestro voto, ¿no? Vamos a sufragar por estas alternativas que nos presenta todavía, gracias a Dios, la poliarquía que se presenta en competencia electoral. Esa es una forma, es un tipo de democracia que está vigente en el país. Otro tipo de democracia es la directa o participativa, ¿no? Aquella que reconoce unas prácticas que, bueno, no sé si las iniciamos nosotros acá los cruceños, pero bueno, la forma asambleística es muy propia de las comunidades en el occidente más que en el oriente, pero el tema de los cabildos, por ejemplo, que son muy propios del oriente más que del occidente, ¿no? Pero reconoce esas formas de participación ciudadana, los referéndum, ¿no? A través de la consulta vía referéndum, el reconocimiento de las asambleas, el reconocimiento de los cabildos como forma de participación activa de la ciudadanía. Esa es la denominada, dentro de nuestro marco constitucional, la denominada democracia directa o participativa, ¿no? Y bueno, la democracia comunitaria, que es la que yo les estaba mencionando. Ahora bien, esta trilogía de formas de ejercicio de la democracia en Bolivia, el modelo de Estado la ha denominado democracia plural, ¿ya? Democracia plural. Entendiendo que como son diversas,
¿no? Las formas de participación democrática permite una mayor participación de los ciudadanos. Ahora, yo digo, en cuanto a diseño, yo lo único que critico es la democracia comunitaria, porque les permite a los pueblos indígenas, primero, el ejercicio pleno de mecanismos autoritarios para el nombramiento de los representantes, ¿no? Poco democráticos, a mi entender. Yo no sé si eso las comunidades indígenas o los sindicatos agrarios que están incorporados como comunidades indígenas, muchos sindicatos agrarios, reconocen o se sienten cómodos con esa forma de elegir a sus representantes. Habría que hacer una encuesta, creo que no se ha hecho nunca una encuesta a estas organizaciones comunitarias, para ver si se sienten realmente representados todos en esta forma de participación, entre comillas, democrática, ¿no? Pero digo yo, ¿qué es lo que entra ya en el límite de la ruptura con el tema democrático real? Es la doble representación, ¿no? Porque las comunidades indígenas, por un lado, participan como ciudadanos en las listas de senadores, de diputados, de los partidos, porque están abiertos a participar, y por otra parte, participan también como indígenas en su representación dentro de las listas, si queremos llamarle así, que son definidas en esta forma de democracia comunitaria por las organizaciones. Y eso de alguna manera ha llevado, y este es un tema que no lo digo yo, sino que es el resultado de varios estudios de politólogos en el país, ha llevado a una sobrerepresentación de estas comunidades, no solamente la doble representación, sino la sobrerepresentación en las asambleas legislativas a nivel nacional, y bueno, en todos los niveles, ¿no? No voy a volver a detallar en particular cada uno de ellos. Ahora bien, estas formas de democracia, creo yo, de que en Bolivia todavía tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar mucho primero porque las otras tipologías que establece nuestra Constitución, la representativa, por ejemplo, que es propia de un sistema democrático donde se intermedia la representación ciudadana a través de partidos políticos u organizaciones ciudadanas en su caso, tienen yo digo, así como critico la democracia comunitaria, también hay que criticar un poco el tema de los partidos, ¿no? Si bien la ley de organizaciones políticas establece mecanismos democráticos de administración y de regulación interna, muy pocos partidos tienen, yo diría, no sé, hasta ahora que yo me recuerde, no puedo decir este partido realmente tiene una práctica democrática en su interior. Yo no sé, por ahí en los comentarios, Julio, Tatiana, Juliana o Beatriz me pudieran corregir, pero yo creo que tenemos nomás partidos políticos, bueno, que guardan una formalidad altamente caudillista, altamente prebendal y clientelar, ¿no? Y sobre todo últimamente, ¿no? Porque últimamente ya no hay partidos, ya han prácticamente desaparecido los partidos políticos, lo que quedan son agrupaciones ciudadanas, ni el propio MAS podríamos decir que es un partido, ¿no? Como ellos mismos se definen, son un movimiento de organizaciones sociales articuladas para la toma del poder o para mantener el poder.
Entonces, Manfredo, aquí sí, ya estoy a Manfredo. tiempo, estoy terminando. Eh, en sí yo creo que para realmente fortalecer la democracia, creo yo que debemos trabajar mucho, sobre todo con el sistema educativo. El sistema educativo debe promover la participación democrática, sus valores, sus principios. Deben ser muy bien supervisados los instrumentos de intermediación política para que realmente haya democracia en los partidos, porque es donde nace realmente la competencia por el poder público, ¿no? Y si tenemos partidos autoritarios, si tenemos formas de representación comunitaria altamente autoritaria, pues ¿qué vamos a pretender que lleguen gente, que lleguen actores políticos altamente democráticos a las esferas de lo público? Difícil, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que trabajar todavía. Bueno, yo me quedo ahí y vamos, podemos seguir comentando ya en las preguntas, en los comentarios, no sé. Claro que sí, Manfredo, muchísimas gracias por tu exposición. Creo que se han tocado con bastante claridad las formas a través de las cuales la ciudadanía, la población boliviana, participa de la construcción del poder público y de las decisiones. Creo que hay una explicación bien puesta que va a servir mucho para quienes nos siguen al respecto. Tengo que darle paso a Beatriz Segarrundo. Beatriz Segarrundo es una licenciada en Ciencias Políticas y es magíster en Comunicación Estratégica. Ella, a diferencia de Manfredo, que viene de la ciudad más dinámica en el oriente boliviano de Santa Cruz, Beatriz Segarrundo viene del Alto, que es la otra ciudad con una tremenda dinámica y potencial económico y de futuro y de enorme crecimiento en el país. Beatriz, bienvenida. Esperamos tu comentario. Son tuyos los micrófonos. Muchas gracias, Julio. Un saludo cariñoso a Tatiana y especialmente a Manfredo Bravo por toda la explicación que nos ha brindado. Prácticamente nos ha dado un pantallazo de cómo está y cómo ha sido la democracia en nuestro país, tanto la democracia clásica en Bolivia, se podría decir, y bien lo dijo él, esa democracia censitaria, esa democracia pactada, pero ahora en la democracia moderna podemos ver de que en nuestra constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, en el artículo 11, claramente se reconoce las tres formas de democracia: la representativa, la democracia directa y, por supuesto, la democracia comunitaria, que ha generado muchas, hasta el momento yo diría, críticas, genera mucho, porque todavía pienso que no se lo ha trabajado como se lo debería de haber hecho, especialmente en ese gobierno que lo ha denominado Evo Morales, el primer presidente indígena, a quien así se ha denominado, ¿no? Sin embargo, me parece muy interesante toda la explicación que nos ha dado. Sin embargo, al analizar el proceso de nuestro país, especialmente en estas dos características de democracia que bien lo ha señalado Manfredo, la democracia participativa y la democracia directa, claramente podemos observar de que hay y presenta grandes falencias, grandes debilidades. Si bien la democracia pactada en su momento tuvo grandes desfases, que también nos llevó a una crisis política, el año 2003, grandes críticas a este tipo de democracia. Sin embargo, con el surgimiento del Estado plurinacional de Bolivia, evidentemente, nos involucramos en un nuevo escenario, en un nuevo contexto político. Si bien la democracia, como Manfredo señalaba, es la convivencia de una sociedad, sabemos que la democracia es un sistema político, es un sistema de gobierno. Por lo tanto, los tipos de democracia que señala nuestra Constitución y por las que hemos ido atravesando, evidentemente tienen una serie de características que se las respeta, porque como bien nuestros autores señalan, entre ellos Tocqueville, Bryan, podríamos señalar, hablaba de Robert Dahl y la poliarquía. La democracia como tal, creo que no es culpable de los grandes desfases que ocurre
en una determinada sociedad. Los que tal vez nos equivocamos somos los que ponemos en práctica dichos elementos que nos ofrece el tipo de democracia que una determinada sociedad ha decidido seguir. En este último tiempo, podríamos decir que en estos últimos 3, 4 años, voy a hablar del año 2016, cuando Bolivia por primera vez pone en práctica esta democracia directa. Como ejemplo voy a considerar el 21 de febrero del año 2016, que es por segunda vez cuando la población boliviana va a las urnas a un referéndum, en donde se decide si es que era o no era prudente cambiar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para una nueva reelección del anterior presidente. Eso prácticamente ha hecho de que la población participe, sea parte de esa democracia participativa y por ende esa democracia directa. Los resultados fueron nefastos. Bien sabemos de que la población dijo no, pero sabemos también de que muchas veces la angurria de poder de los políticos hace de que no se respete la decisión del pueblo, la decisión del soberano. Entonces aquí la democracia no está fallando, los que están fallando son los que ponen en práctica este tipo de democracia. Eso nos llevó a una crisis política muy fuerte que se ha expresado en el año 2019. Y bueno, tienen nomás sus grandes debilidades estos tipos de democracia, tanto la directa, tanto como la representativa. Sin embargo, Manfredo criticaba bastante la democracia comunitaria. Yo me pregunto, ¿cómo podemos criticar algo que ni siquiera lo conocemos? Evidentemente, hay 7 diputados que vienen por circunscripción, por una jurisdicción indígena. Diputados que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y no solamente en el Legislativo Nacional, sino también en los entes departamentales, en las asambleas departamentales también. En La Paz, por ejemplo, de los 44 o 45 asambleístas departamentales, 5 vienen por jurisdicción indígena. Pero solamente se conoce eso. Lastimosamente, la Constitución Política del Estado, al reconocer estos 3 tipos de democracia, simplemente se concentró, seguramente por el concepto, por las nociones postcoloniales, simplemente se abocó en fortalecer y en reconocer las instituciones de la democracia participativa y de la democracia directa, pero con mayor fuerza. Yo diría que la democracia comunitaria se quedó en statu quo, pese, reitero, a que se denominó gobierno indígena al expresidente Evo Morales. Yo no sé cómo un presidente indígena no le ha prestado importancia a este tipo de modelo, a este tipo de estructura política que todavía no se lo presenta en sus grandes dimensiones, como es la democracia comunitaria. No es diferente la democracia comunitaria en el sector de los Andes como en el sector de la Amazonía. En el sector de la Amazonía seguramente la democracia comunitaria se presentará en capitanías, como son los líderes y dirigentes de los pueblos indígenas del oriente boliviano. Sin embargo, acá en el sector de los Andes, la democracia comunitaria está representado por organizaciones indígenas como los Malcus, los Hachamalcus, los Xiscamalcus, los Apumalcus y todo lo que significa esa estructura política que ellos propiamente lo tienen. O también estará reflejado en las entidades sindicales, como por ejemplo las comunidades, en donde se eligen, no se eligen, en donde se designan a las autoridades sindicales, como el secretario general, secretario de Educación, secretario de Relaciones, secretario de Agua. En realidad hay toda una gama de autoridades que representan y que hacen prevalecer básicamente las decisiones del soberano. ¿Cómo podemos criticar algo que no se ha puesto en vigencia en nuestro país? Simplemente se redujo a la elección de unos cuantos diputados.
cuando esa elección o la forma de esa elección es una parte de la democracia comunitaria. En realidad no lo conocemos, no sabemos cómo realmente es este sistema político que engloba a este modelo, se podría decir, que hoy que la Constitución lo denomina y que lo conocemos como democracia comunitaria. Simplemente, tal vez a modo de compartir la experiencia que se tiene acá en el sector de los Andes, yo cuestionaba y decía, si la democracia pactada ha tenido grandes debilidades, no ha funcionado en el país, la democracia representativa también tiene grandes falencias y lo hemos vivido. La democracia representativa que se lo ejerce obviamente a través de los partidos políticos, a través de las instituciones que deberían de hacer caso a lo que dice el soberano, pero lastimosamente muchas veces terminan siendo cooptados por el poder, ha fallado. ¿Por qué no podemos dar paso a algo nuevo, a algo diferente, a algo que no es extraño? Porque sí se lo está practicando y por años se lo ha practicado en el área rural, en las comunidades, en donde realmente ellos se sienten tal vez cómodos con ese tipo de democracia, porque a eso nos explicaría el por qué ha durado tanto tiempo y no ha desaparecido ese modelo comunal. Si realmente fuera terrible, si realmente fuera negativo, yo pienso que ese modelo ya se hubiese abolido hace muchos años atrás. Sin embargo, se lo trae, sin embargo, nos ofrece el mundo indígena, originario campesino, que ahora sí se lo denomina, como una alternativa a los diferentes tipos de democracia que tal vez Bolivia ya ha ido atravesando. Entonces, pienso que es un gran error al cuestionar, al criticar a un modelo que todavía no lo hemos puesto en vigencia. Simplemente conocemos una parte, todavía hay mucho que descubrir y que lastimosamente el gobierno del movimiento al socialismo del anterior presidente no lo ha impulsado siendo él y considerándose indígena. Está ahí. En el mundo andino, en esa democracia comunitaria, no existen los partidos políticos, como bien lo dijo Manfredo. No existen. Ser autoridad es un verdadero servicio a la población, en donde todos tienen que atravesar por estos cargos, ya ser secretario general, autoridad en educación, en salud, en tierra. Todos tienen que atravesar, porque todos tienen que servir a la población. Entonces, podemos escuchar muy pocos casos de corrupción, muy pocos casos de querer ser cada año autoridad. No existe. Entonces, ¿por qué no también tener como una opción este modelo de democracia que lastimosamente simplemente está como denominativo en nuestra Constitución y realmente no se ha puesto en vigencia? Y lastimosamente lo criticamos, tal vez despectivamente hasta lo menospreciamos. ¿Por qué? Porque viene de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no entendemos tal vez esa cosmovisión y esa forma de vivir que ellos tienen. Y que, bueno, como alteña, obviamente yo los rescato, porque también, al igual que muchas y muchos ciudadanos del país, vivimos y venimos también de una sangre indígena. Por supuesto que lo conocemos, por supuesto que sabemos cómo ellos se trabajan y sabemos también qué tipo de problemas ellos tienen que atravesar y qué tipo de problemas nosotros, los que no estamos inmersos en ese modelo, en esa forma de gobierno, tenemos que enfrentar. Entonces, particularmente cuando yo tengo que viajar a la provincia, tengo que enfrentarme con esa democracia comunitaria que es muy diferente a la democracia representativa y a la democracia directa, que tal vez en este otro sistema occidental, se podría decir, está en vigencia, lo practicamos. Entonces, estamos inmersos entre estos dos tipos de democracia. Una de ellas seguramente con el tiempo irá prevaleciendo,
pero lo que menos podemos hacer es cuestionar a algo que todavía no se ha desarrollado en su profundidad. No podríamos cuestionar a algo que no se le ha prestado importancia, pero de que existe, de que hay gente, hay sectores que la hacen prevalecer en su lugar, en su territorio, y que tal vez podría ser una respuesta a lo que nosotros necesitamos. Es cierto, para que exista una democracia como tal, necesitamos que nuestra sociedad esté bien educada. Necesitamos que nuestra población tenga una conciencia de cultura política, pero lastimosamente también esto está en proceso de construcción. La cultura política de los bolivianos y de las bolivianas en este último tiempo se ha tergiversado. La cultura política es la del bloqueo. Nos andamos bloqueando por todo y por nada. Y la democracia de esta forma se ha ido tergiversando. Yo simplemente podría decir esto, y seguramente habrá otro espacio para poder debatir cuáles son realmente las instituciones que comprenden a la democracia comunitaria. ¿Cómo consiste, en qué, cómo funciona, cuáles son sus mecanismos para de esa manera, con mucho criterio, poder emitir algún tipo de posición y de decir si funciona o no funciona? Muchas gracias, Julia. No, gracias, Beatriz. Evidentemente, el tema que estamos tocando y hacia donde nos has llevado con tu comentario es un tema de muchísima profundidad y de mucho calado. Yo debo decir que el próximo jueves vamos a tener invitado a José Luis Exeni, que es una de las personas que con mayor seriedad ha investigado y escrito sobre la democracia comunitaria. O sea, que vamos a tener oportunidad de profundizar en las raíces de este tema y en esta discusión donde existen diferentes posiciones. Yo, en lo personal, parto de la idea de que toda democracia moderna, para llamarse tal, debe partir del voto universal, secreto, en libertad y bien informado. Y allí donde este tipo de forma de elegir autoridades o representantes no existe, yo personalmente no le llamo democracia. Pero ese es un tema que lo vamos a llevar adelante y ya les digo, el próximo jueves vamos a dedicarle un programa entero a esta temática. Manfredo, por lo avanzado de la hora no vamos a hacer ya las preguntas porque ya estamos en el límite, pero desde luego el programa amerita un comentario y una respuesta tuya, pensando siempre que este no es un programa para el debate, sino que es un programa para el enriquecimiento de la escucha. Vamos a escucharnos y creo que esta tarde hemos tenido una gran riqueza en este sentido. Adelante, Manfredo, por favor. Sí, evidentemente, yo comparto mucho lo que decía Beatriz, ¿no? Quizás no conocemos la forma de democracia comunitaria, pero bueno, uno hace la crítica y no estamos hablando de una crítica destructiva, sino una crítica reflexiva, podríamos llamarle así, de lo que observa, ¿no? De lo que ve, de lo que está normado inclusive. Y ahí yo insisto, me preocupa que ojalá pues se respetara en la democracia comunitaria las formas naturales de organización de las comunidades indígenas, pero se han incorporado a esta democracia comunitaria formas occidentales de participación, porque el sindicato es una forma occidental de organización, no es una forma propia de las comunidades. Acá, por ejemplo, yo siempre le digo a mis amigos indígenas, les digo, pucha, a mí me parece interesante la forma como se elige en sus comunidades su administración, pero para mí es eso, más que una democracia, es una monarquía, porque son hereditarios, el cacique hereda el cargo al hijo, ¿no es cierto? Y hay una aristocracia, si queremos llamarle así también, hereditaria que administra el poder dentro de las comunidades del Oriente, porque así funciona en el Oriente, ¿no? Pero bueno, creo que es un debate que habrá que seguirlo construyendo. Y bueno, si estas formas naturales se respetaran para llegar a los instrumentos de poder, sería pues fantástico, ¿no? A mí lo que me preocupa es que no se respetan estas formas naturales, sino se incorporan otras formas que no son las propias de las comunidades.
Y otro elemento importante ya para cerrar es que me preocupa dentro de lo que es la democracia actual y cómo se ha legislado la democracia actual, tanto inclusive la representativa, ¿no? Es que el ciudadano va perdiendo cada vez menos vigencia como tal y van asumiendo más vigencia las corporaciones, ¿no? Inclusive hoy las organizaciones políticas responden más a esquemas corporativos que a esquemas realmente ciudadanos. Y este es un tema que hay que trabajarlo mucho en la democracia. El otro día un amigo que fue diputado, le pregunto, bueno, ¿y cómo llegaste vos a ser diputado? ¿Cómo participaste para...? No, lo que pasa es que yo soy representante del sector transporte y como líder del sector transporte me invitaron para que represente a mi sector en el Parlamento. Señores, el Parlamento es para representar al ciudadano, no es para representar un sector, porque finalmente es una corporación con intereses muy particulares. Y se supone que en el concepto de la democracia la representación es del ciudadano para construir ese bien general y no un bien particular, un bienestar particular que tiene que ver con el interés de un sector campesino, de un sector transportista, de un sector gremial. Aquí, por ejemplo, están representados los sectores gremiales en el Consejo y hacen y deshacen de la ciudad, los gremios. Se han tomado las aceras, se han tomado las calles, se han tomado, y a ver quién les puede decir algo, ¿no? O sea, al ciudadano ya no nos respetan, nos quitan el espacio público y tienen poder. Y ese es el poder de la corporación, no es el poder del ciudadano que está representado ahí. Entonces, hay muchas cosas que trabajar con el tema de la democracia. Creo que debemos volver al ciudadano. En el caso de las comunidades indígenas, creo que hay que volver a la esencia de su representación natural, de acuerdo a sus usos y costumbres. Y bueno, yo siempre digo, los modelos puros no existen, ¿no? Y Bolivia, al ser un país tan diverso, tan pluri, como dice el modelo, tenemos que ver la forma que tanto ciudadanos como ciudadanos del área urbana, ciudadanos, como dicen allá en La Paz, los caras, o como es, claro, los caras creo que dicen, ¿no? Los blancos, y así como las comunidades indígenas, tienen derecho a tener sus formas de representación y ejercer sus formas de representación. Pero volvamos en el caso de los caras a retomar el principio de ciudadanía más que de corporación, y en el caso de las comunidades indígenas trabajemos y reproduzcamos un poco la esencia misma de sus formas de gobierno, que son las que se están siendo, diría yo, inclusive desechadas dentro de la propia representación comunitaria indígena. Y como diría Winston Churchill, si bien la democracia no es la mejor forma de gobierno, es el mejor de los sistemas de gobierno posibles, decía, ¿no? Con excepción de todos los demás, el hecho es que hasta la fecha la humanidad no ha logrado construir un sistema de gobierno que supere al democrático, ¿no? Entonces, es lo que tenemos y ni siquiera podemos hacerlo bien. Creo que hay que trabajar mucho en aquello, ¿no? Muchísimas gracias, Manfredo. Muchísimas gracias, Beatriz. Ha sido un programa muy especial porque hemos entrado a tocar la esencia misma de lo que está en debate en nuestro país y que seguramente va a dar todavía para varios años de camino. De repente los bolivianos y las bolivianas no hemos terminado de asentar una idea que nos sea propia de democracia. De repente estamos en ese proceso de construcción. Para los ingleses o los franceses ha de ser fácil hoy definir la democracia porque hay una historia que ha asentado un concepto compartido, común en esos pueblos, o para los norteamericanos. De repente en América Latina y en Bolivia, como no, en particular, ¿no? Estamos todavía en ese camino de construir nuestras formas democráticas, aprendiendo, recogiendo, incorporando lo que somos nosotros mismos y que no terminamos de
de construir, la palabra no me llega bien, pero que no terminamos de asentar. Y ese proceso es largo y forma parte también de un debate como el que hemos tenido riquísimamente esta tarde y esta noche. En nombre del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, don Óscar Heredia Vargas, y agradeciendo la participación de nuestros invitados, Manfredo Bravo Chávez, Beatriz Segarrundo Mamani de Santa Cruz y del Alto, la plataforma Reencontrarnos, que nos apoya decididamente en hacer este trabajo, y la gente del equipo técnico que está detrás de las cámaras, pero ahí en el teclado para que las cosas salgan bien, yo quiero despedir esta noche e invitarlos el próximo jueves, donde vamos a entrar también a tocar estos temas y a terminar con este ciclo de formas democráticas, tanto en la teoría como en la práctica misma de nuestra vida en comunidad. Un fuerte abrazo a todos, un saludo y será hasta el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial.